Saludos estudiantes, ahora vamos a hablar del tema número 4 titulado Definición y uso de variables. Y es que las variables son un componente esencial de la programación y ahora que veamos su uso estoy seguro de que van a coincidir conmigo en que es una de los temas más importantes de este curso. Primero empecemos con qué es la definición de una variable. Una variable es un contenedor de datos. Básicamente, es lo que vamos a utilizar en cualquier programa para almacenar cualquier dato o información que nuestro programa necesite para funcionar. Las variables solo existen en la memoria, es decir, si uno no guarda una variable específica, apenas el programa termina o se apaga la computadora, esa variable va a dejar de existir y todo lo que había guardado en ella también va a dejar de existir. Cada variable se considera que posee tres componentes esenciales. Todas las variables poseen un tipo, que es, como ya lo hablamos en el tema anterior, lo que nos dice cómo la computadora va a interpretar los unos y ceros que hayan guardados adentro de esa variable. Sin esto no sabríamos si es un número real, si es una imagen, si es un archivo de texto. Va a tener un identificador, que es un nombre propio y único, por el cual nos vamos a referir a ella. Es muy importante que recuerden que el identificador tiene que ser único, porque si utilizan un mismo nombre en dos lugares diferentes, la computadora no los va a diferenciar y los va a tratar como un único dato, una única variable. Y su tercer componente es el contenido, es decir, los datos que están guardados dentro de ella. Para crear una variable hay dos pasos esenciales. El primer paso se llama declaración y el segundo paso se llama inicialización. La declaración de una variable le dice al programa en qué momento esa variable empieza a existir. Particularmente, este proceso lo que hace es reservar el nombre, decir este nombre único, este identificador ya está ocupado, y además lo que hace es agarrar un espacio de memoria en el cual se van a almacenar los datos de esa variable. Además, para declarar una variable, únicamente necesitamos el identificador y el tipo de dato. Cuando declaramos una variable sin su contenido, puede ocurrir una de dos cosas. Puede ser que contenga ruido, es decir, datos aparentemente aleatorios, que es de la información que había previamente en ese espacio de memoria que llegó a ocupar la variable, o puede ser que no contenga nada o que tenga algún valor por defecto. Esto depende de en qué lenguaje estemos. Entonces, un ejemplo, si nosotros escribiéramos en un programa int x, lo que haríamos sería crear una variable de tipo entero, de tipo int, con identificador o nombre x. Ahora, esto es una mala práctica, porque es muy recomendable usar un nombre para cada variable que sea significativo. Significativo en relación a su uso. Es decir, si nosotros tenemos una variable que lo que hace es contar cuántas personas tenemos en una clase, tenemos un contador estudiantes o contador personas, un nombre que nos permita saber qué hace la variable. Inicialización es el proceso en el cual a una variable se le asigna un valor por primera vez. Algo que es importante aclarar es que antes de poder inicializar una variable se debe haber declarado antes o debe estar siendo declarada en ese momento. Se le asigna un nuevo valor por medio del operador igual. Es importante aclarar que funciona distinto dependiendo del tipo de dato. Esto aún no nos impacta, pero a futuro, cuando veamos el tema de clases y de listas y otros objetos interesantes, nos daremos cuenta que el comportamiento varía. Para los tipos primitivos como int, long, float, boolean, lo que ocurre es que se copia el valor y se guarda en la nueva variable. Para los tipos compuestos, lo que se hace es algo que se llama por referencia, pero todavía no nos adentraremos en ello, lo veremos más adelante en el curso. Por último, en Python es importante hacer la aclaración de que la declaración e inicialización se realizan al mismo tiempo. En Python no se puede solo declarar una variable, también hay que inicializarla en la misma línea. Python además posee la característica de que no se especifica el tipo de dato. Python lo infiere. Entonces, por ejemplo, si nosotros creamos una variable x igual 10, Python ve ese 10 y asume que el dato es de tipo entero. Entonces va a crear la variable x con el tipo int con el valor 10. Si pusiéramos y es igual a 10.0, Python ve el 10.0, ve que es un número decimal y va a asumir que es un tipo real y entonces va a crear la variable y de tipo flotante
y con valor 10.0. Si tenemos la variable z que es igual a hola, Python va a asumir que es de tipo hilera por ser un texto y crea la variable z con el valor hola. De la misma manera, si ponemos b es igual a true, va a asumir que es un dato de tipo booleano. Entonces, ya con esto yo creo que es hora de ver un ejemplo, porque llevo rato y rato hablándoles de tipos de datos y de variables y no hemos podido ver nada. Entonces, eso será lo que haremos a continuación. Cuando vimos la carta del estudiante, yo les hablé de un programa llamado Anaconda. Anaconda es un ambiente que nos provee muchos programas que nos facilitan trabajar con Python. Aquí hay gran variedad, dependiendo de en qué rama estén, probablemente van a ser diferentes. Por ejemplo, a la gente de física y meteorología les encanta usar Jupyter. Pero en nuestro caso, para nuestro curso, en el que vamos a trabajar es principalmente en Spider. Entonces los que gusten pueden descargar Anaconda en su computadora. Si tienen algún problema instalándolo me pueden escribir. Y, eh, y esta es una opción. Si no quisieran instalar Anaconda en su computadora, hay páginas web que permiten programar y ejecutar Python en línea. Yo les puedo dar el link para que puedan trabajar en ello. Y ya con esto entonces podemos empezar a programar. Abramos Spider. Spider es una interfaz de desarrollo que nos permite escribir programas en Python, guardarlos como documentos y probarlos al mismo tiempo en tiempo real. Esto es una gran ventaja a la hora de desarrollar software porque nos permite no complicarnos mucho la vida. Entonces empecemos. Empecemos con el comando más simple que vamos a ver a lo largo del curso, que es el comando print. Como se podrán imaginar, el comando print lo que hace es que cuando lo ejecutamos imprime un mensaje. Veamos, pongámoslo a funcionar. Digamos que yo quisiera imprimir el mensaje hola mundo. Voy a guardar este programa y ahora lo voy a ejecutar. Para ejecutarlo presiono la flecha verde de aquí arriba. Entonces, si vemos por acá, nuestro programa lo que acaba de hacer es, lo pusimos a ejecutar y nos imprimió el mensaje hola mundo. Digamos que yo agregara un \t al inicio. ¿Qué creen que pasaría si ejecuto ahora el programa? Bueno, al ejecutarlo se nos va a imprimir hola mundo, pero la diferencia es que ahora va a agregar dos tabs antes de imprimir el mensaje. Recuerden que esto es lo que se llama, son caracteres especiales. Esto es lo que se llama caracteres especiales. Muy bien, ahora que vimos el tema de variables, intentemos crear una variable. Digamos que voy a crear una variable que se va a llamar número. Quiero crear la variable número. Usualmente en otros lenguajes yo debería poner aquí el tipo de dato, int, pero en Python no necesitamos aclarar eso. Yo puedo poner número es igual a, digamos que quisiera crear una variable con el número 1337. Yo puedo guardar este código y ejecutar el programa. El programa me imprime hola mundo, porque el programa empieza a ejecutar aquí arriba, imprime el mensaje y lo siguiente que hace es crear la variable. Pero como no hace nada más con la variable, no ocurre nada. Detalle importante, vean aquí arriba que podemos ver en el explorador de variables las variables que fueron creadas por el programa. Tenemos una variable llamada número de tipo entero que tiene guardado el número 1337. Digamos ahora que yo quisiera imprimir ese valor. Yo podría poner el valor de número es. Y ahora voy a hacer algo interesante. Voy a escribir un más. Voy a escribir str. str significa string, hilera, número. Aquí lo que estoy diciendo es imprima este texto y a este texto agréguele esta variable, la variable número, convertida de número a texto. Si yo ejecuto este programa, lo que va a ocurrir es que ahora el resultado que nos va a aparecer es hola mundo. El valor de número es 1337. Probemos con otras variables. Digamos que yo quisiera crear una variable texto que dice que tiene escrita la palabra estudiantes. Ahora digamos que yo quisiera imprimir hola estudiantes. Hola texto.
En este caso, la variable texto no necesita que la convirtamos a un tipo hilera. ¿Por qué? Porque la variable texto ya es de tipo hilera. Entonces, si yo ejecuto este comando, se imprime hola estudiantes. Y si vemos el explorador de variables aquí arriba, ya tenemos creada la variable estudiantes. La variable texto con el valor estudiantes y es de tipo hilera. Podemos crear otros valores como flotante y podemos poner 3.14 en conmemoración al día pi que fue el sábado pasado en 2020 y veamos a ver qué ocurre ahora. Le damos correr y vean, se creó la variable flotante de tipo float 3.14. Sé que esto parece muy simple, pero en las próximas clases vamos a estar desarrollando nuevos conocimientos que nos van a permitir hacer cosas. Entonces, lo importante es que vieran el ambiente, que vieran que uno empieza a escribir código y que el código se ejecuta de arriba hacia abajo y cómo se crean las variables. Entonces, ya con esto vamos a poder empezar a hacer cosas bien interesantes. Por ahora, me despido.